Bueno, vamos a ver el tema de capas, más conocido como layers, en inglés obviamente. Bueno, vamos a explicar la idea de trabajar en capas, ¿no? O sea, en layers. Vamos a mencionar de aquí en adelante, ya sabemos que los layers son capas. Vamos a mencionar la idea de trabajar en layers, de qué se trata, ¿no? Bueno, miren, layers básicamente lo que quiere decir es que ustedes tienen en AutoCAD la probabilidad, la posibilidad de crear diferentes tipos de layers, ¿ok? De tal manera que ustedes pueden básicamente el proyecto, ¿no? Dividirlo por layers en el sentido que, por ejemplo, aquí es un pequeño ejemplo, ¿no? Miren, aquí en este ejemplo tenemos que, por ejemplo, podemos crear una capa llamada Floor Plan. ¿Qué quiere decir? Que en esa capa vamos a dibujar todo lo concerniente al Floor Plan. ¿Ok? Obviamente podemos crear otra capa más, ¿no? Un layer más llamado Doors, de tal manera de que ahí podemos dibujar lo que son las puertas, ¿no? Em, Obviamente las puertas se van a dibujar basado en el floor plan. ¿Ok? Estos van a estar prácticamente, ustedes van a tener como base el floor plan y en el floor plan van a dibujar ¿no? las, las puertas. En estos casos, si tuviéramos estos dos layers nada más, ya tendríamos un proyecto donde nosotros veríamos el floor plan con las puertas. Bueno, pues puedo incluir una capa más y en esa capa puedo dibujar todo lo que es el aspecto eléctrico, ¿no? Aquí en esta capa más, ¿ok? Y bueno, ya tendría un proyecto donde tuviera tres capas, ¿no? Donde tuviera yo el floor plan con las puertas y el sistema eléctrico, ¿no? Pero recuerden que las puertas se van a dibujar pues basado en el floor plan y los eléctricos se van a dibujar basado también en ambos, en el floor plan y quizás en las puertas, ¿no? Y así sucesivamente puedo crear una cantidad enorme de layers de tal manera que un proyecto lo estamos prácticamente dividiendo, ¿no? Eso es lo interesante. Para cuestión de administración es excelente. Ahora, ¿cuántas capas puedo crear? Pues las que yo quiera, básicamente, ¿no? Ahora también es una cosa muy interesante, es que en acorde con la experiencia, las compañías trabajan por lo menos con 200, 300 capas, muchísimas capas, ¿no? Y lo interesante es empezar, ¿no? La administración de las capas, ¿no? En un proyecto. Por ejemplo, vamos a hacer algo por aquí. Por ejemplo, yo creo estas capas, ¿no? Y en cierto momento yo puedo decir, me interesa ver solamente el floor plan. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir, estas capas por ahora las voy a apagar, ¿no? Las voy a apagar, estas capas las voy a apagar y solamente yo estaría viendo el floor plan para que no me estorbe lo demás, que no es un tema relevante quizás en ese momento. Puede ser que en otro momento yo quiera ver el floor plan con las puertas. Entonces yo tendría encendido o activado estas dos capas, ¿no? Y además no. En cierto momento puedo prender eléctrico y el floor plan sin las puertas también. O sea, ya depende cómo ustedes pueden manipular y manejar sus capas, pero es muy interesante trabajar por capas. Además, existe una amplia variedad de opciones. Es muy amplio, ¿no? Lo que son los layers. Es muy amplio porque ustedes pueden referirse, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Que, por ejemplo, todos los elementos que incluyen en la capa, ¿no? Fixture, yo le puedo cambiar algo a todos de un solo paso, ¿no? O yo le puedo decir, por ejemplo, a todos los elementos dentro de la capa floor plan, yo puedo hacer, por ejemplo, cambiarle de color o mantener un grueso específico a las líneas. Hay una amplia variedad de opciones, básicamente, para trabajar con capas, ¿no? Ahora, obviamente, estos son capas que nosotros pues vamos a crear, ¿no?
Vamos a crear una más quizás que se llame, pues quizás annotations o dimensionamientos, dimensioning o dimensions, ¿no? Para lo que son las dimensiones, ¿no? Pero bueno, vamos a... Hay algo bien importante que quería decirles, es que AutoCAD también, como estos son capas que nosotros creamos, obviamente no existen en AutoCAD originalmente. Lo que existe en AutoCAD originalmente es una capa, porque hay que dibujar en alguna capa, ¿no? Entonces hay una capa por default que se llama la capa cero, ¿ok? La capa cero, ¿ok? Entonces, originalmente cuando uno empieza a trabajar en AutoCAD, todo lo puede hacer en la capa cero. Normalmente, si no trabajan con capas, todo está en la capa cero, al cual no sería pues muy estructurado el proyecto, ¿no? Lo mejor es trabajar con capas. Obviamente ustedes pueden trabajar un proyecto pequeño, digamos, sin capas, pero no estaría siendo un proyecto muy bien estructurado. Es recomendable trabajar con capas. Ahora, si ustedes por alguna razón todo lo dibujaron en la capa cero, es obvio que algunos elementos ustedes lo pueden, ¿no? Mover a otras capas. También se pueden mover elementos de una capa hacia otra. ¿Ok? Eso es lo interesante. También cuando ustedes imprimen el proyecto, ustedes pueden decir o establecer qué capas se van a imprimir, qué capas no. Si ustedes quieren imprimir solamente el floor plan, por ejemplo, yo puedo en mi impresión decir, ¿no? En mi administración de las capas, puedo decir, esta no se imprime, esta no se imprime, esta no se imprime y esta no se imprime. Entonces, nada más, cuando imprimimos el proyecto, se estaría imprimiendo el contenido del floor plan. O puedo decir, bueno, pues si se imprime este, entonces podemos ver que también podemos imprimir el contenido del floor plan y de las puertas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante con respecto a lo que es la administración de las capas. Hay muchas actividades que ustedes pueden hacer, básicamente. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar como una pequeña introducción al manejo de las capas, ¿no? Ojo que hay una inmensa cantidad de actividades. Vamos a ver unas cuantas actividades en lo que es básicamente las capas, ¿no? Pero vamos a ver, ya habrá un momento para hacer un video donde vayamos a ver las actividades relacionadas con las capas. Pero vamos a ver algunas el día de hoy, por lo menos, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, vamos a crear nuestras capas primero. Ok, vamos a ver el proceso. Ya les dije que originalmente AutoCAD lo que hace es que nos da la capa cero, ¿no? Porque todo lo dibujamos en la capa cero. Vamos a eliminar esto. Es como, por ejemplo, cuando yo dibujo algo, vamos a suponer que yo dibujo una línea, y cuando yo me muevo por acá, si se dan cuenta, miren, aquí me está diciendo, esa línea pertenece al layer cero, ¿ok? Al layer cero. Ahora van a entender algo también bien interesante, que es por qué dice el color by layer y por qué dice el tipo de línea line type by layer también. Ahorita vamos a entender esto, ¿ok? Bueno, vamos a eliminar esto. Bueno, pues el comando para trabajar layers se llama precisamente layer, ¿ok? También lo pueden sacar probablemente por aquí. Mira, aquí también está lo de layers. Y probablemente por aquí también, administración, modificación, etcétera, vamos a encontrar el comando de layers, ¿no? Bueno, entonces normalmente lo tecleamos aquí. Voy a teclear layer. Creo que es LA. Ahí está, miren. LA es el comando que nos permite crear layers, ¿no? Meternos en el modo layers para administración de layers. Le voy a dar enter. Y ahí está, miren. Esta es la ventana donde vamos a administrar nuestros propios layers. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, miren, nos hemos metido al mundo de los layers en este momento. ¿Ok? Entonces vamos a revisar este ambiente que estamos viendo aquí. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, miren, vamos a ver qué es el current layer más adelante también. Pero lo importante aquí es que empecemos por aquí, ¿no?
Me dice, ¿cuántos layers tengo? Tengo un solo layer y es que es el layer 0, ¿no? Es el layer 0. Lo primero que vamos a hacer es aprender a crear layers, ¿ok? Y después vamos a ver una cantidad importante de actividades con respecto a los layers, ¿ok? Bueno, entonces aquí están algunas actividades que vamos a ver, ¿no? Respecto a los layers, pero para empezar vamos a crear nuestros propios layers, ¿ok? Vamos a jugar un poquitito. Creo que vamos a hacerlo en 2 o 3 videos, pero vamos a ver porque es un poquito largo el tema de los layers, ¿ok? De las capas. Bueno, vamos a aprender a crear layers, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Tenemos un solo layer que es el layer 0, ¿ok? Normalmente, tradicionalmente, el layer 0 es el layer que AutoCAD, ¿no? Nos asigna o inicialmente para poder dibujar, porque si no hay layer no vamos a poder dibujar. Necesitamos un layer para dibujar. Entonces AutoCAD nos ofrece el layer 0. Bueno, entonces, y este layer tiene otra cosa bien importante, no le pueden cambiar de nombre. No se puede renombrar. Y este layer tampoco se puede borrar. ¿Ok? No se puede borrar ni se puede cambiar de nombre. Siempre va a estar ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a crear nuestros propios layers. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear, ¿cómo se crean los layers? Para empezar, ¿no? Miren, acá tienen ustedes unas opciones. La primera opción que ustedes ven acá es New Layer, para crear un layer. ¿Ok? Tenemos otras opciones también por aquí. Por ejemplo, este es para un viewport, que no hemos visto viewport, lo vamos a ver más adelante. Esto es para borrar un layer. Que esto es para borrar un layer. ¿Ok? Y lo que ven aquí es para poner set current. Ahorita vamos a ver algunas opciones por aquí, set current, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crear layers. Porque si no tenemos layer no vamos a poder practicar. Entonces, vamos a crear por lo menos unos cuantos layers por ahí, ¿no? Entonces le vamos a decir cómo creamos un new layer aquí, ¿no? Vamos a hacer clic y si se dan cuenta aquí ya apareció ya. Entonces vamos a poner floor plan. Floor plan. ¿Ok? Ya creamos un layer. En este momento estamos teniendo dos layers, el layer 0 y el layer floor plan. La pregunta es lo siguiente, ¿no? Si yo cierro ahorita en este momento el, la ventana de layers, la ventana de administración de layers, y me pongo a dibujar, la pregunta es, ¿en qué layer se va a dibujar? ¿Se va a dibujar en el layer 0 o se va a dibujar en el layer floor plan? Esa es primera pregunta. Bueno, pues se va a dibujar lo que yo dibuje, se va a dibujar en el current layer. Y en este momento el current layer es el layer 0. ¿Por qué? Porque este check mark que ustedes ven aquí indica el current layer. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir porque vamos a hablar un poquito más de eso. Tenemos el floor plan, tenemos doors. Vamos a poner dos ahí, clic afuera. Ya tenemos 3 layers, un layer más. Vamos a decirle Windows, ventanas. Vamos a crear una inmensa cantidad de layers. Windows, no. Em, Vamos a crear otro layer más. Le vamos a poner Furniture. Ahí está, ¿no? Ya tenemos el Furniture. Vamos a crear más layers todavía. Vamos a decir, por ejemplo, Text. Porque a veces los proyectos tienen texto. Entonces los textos lo vamos a colocar en un layer en particular. Listo. Vamos a decirle, por ejemplo, dimensionamiento, ¿no? Dimension. Ok, vamos a ver aquí. Ya tenemos, por el momento tenemos estos layers. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si podemos colocar otro layer también. Vamos a decirle electric, la parte eléctrica, electric. Ok, ahí está.
Tenemos ya un layer. Vamos a ver si tecleamos un layer más. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a crear un layer más aquí. Le vamos a poner, tenemos el floor plan, tenemos doors, no tenemos windows, doors, furniture, text, dimension, electric. Y le vamos a colocar notas, notes. ¿No? Hay veces en los mismos proyectos colocamos notas y también las notas vamos a colocar. Bueno, pues ya tenemos texto, vamos a poner notas. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, en la parte de features. ¿Ok? Que son básicamente, ¿no? Los luces y todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces tenemos, si vamos a ver aquí, hemos creado pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 layers. Vamos a trabajar con estos 8 layers para hacer todas las actividades que queremos explicar básicamente, ¿no? Entonces el primer paso es entender los layers, ¿no? Entender también esta ventanita, que estamos tratando de entender esta ventanita, donde dice aquí name, es pues todos los layers que tenemos. Tenemos aquí todos los layers, incluyendo el layer 0, el layer default. Tenemos también aquí otra opción que se llama status, ¿no? Quiere decir que uno de ellos siempre va a estar activo, que va a ser el current layer. En este momento el current layer es 0. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, mire, voy a cerrar esta ventana, ¿ok? Ya cerré esta ventana, pero los layers ya los creé. Si yo dibujo cualquier cosa, por ejemplo aquí un círculo, si yo me acerco aquí, miren, me dice, el dato que me da, me dice, es un círculo, el color es by layer y el layer está en el layer 0 y el line type es by layer, el cual es cierto, porque es el current layer. Voy a eliminar esto, ¿ok? Vamos a irnos al layer nuevamente. Ahí está. Y vamos a poner el current layer, por ejemplo, a lo que es el floor plan. Vamos a poner el current layer a esto que ustedes tienen aquí, el floor plan. Entonces, la única forma como colocar bueno, una de las tantas formas como colocar, establecer el current layer dándole clic aquí y doble clic, ¿no? Doble clic. Si se dan cuenta, ahora, ¿no? El current layer es el floor plan. ¿Qué quiere decir ahora? Vamos a cerrar esto. Que yo dibujo algo, ¿no? En este momento el current layer es obviamente el floor plan. Cuando yo me muevo por aquí, ¿no? Me va a decir, ahí está, miren, me va a decir ahora, el color es by layer y mi layer es el floor plan, ¿no? Y, ok, no se preocupen si ustedes dibujan algo en un layer equivocado, se puede mover, ¿no? Ustedes ya saben que las propiedades de este círculo de cualquier objeto los pueden sacar dándole clic y luego dándole PR, properties, ¿no? Y en los properties, aquí están los properties. Vamos a ver por aquí. Ahí están los properties. Los properties del círculo. Aquí aparece uno, después del círculo, perdón. Aquí aparece uno de las propiedades de este círculo que es layer, ¿no? Y el layer aparece que es floor plan. Ojo, como ya tengo varios layers, yo puedo darle clic aquí y lo puedo cambiar. Pertenece al floor plan, el círculo, entonces yo lo puedo cambiar a cualquier otro layer, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, a electric. Vamos a poner aquí. Vamos a suponer que yo lo pongo a electric aquí. Ahora ya lo cambié. Cambié una de sus propiedades de este objeto, ¿no? Ahora miren, cuando yo me acerco por aquí, ya me va a decir que el layer es electric, ¿sí? Porque yo lo cambié a otro layer. ¿Ok? Bueno, no hay problema. Vamos a regresar al layer nuevamente. Estamos creando nuestros layers, básicamente. Y bueno, el current layer en este momento es el floor plan, que quiere decir que todo lo que dibuje en este momento va a pertenecer al floor plan. Y como ya les dije, para recalcarlo, obviamente, si por A o B se equivocan, los objetos se pueden mover de un layer a otro. No hay ningún problema. ¿Ok? Se puede mover. Es una cosa interesante ahí, ¿no? Bueno,
lo primero que vamos a hacer en cuanto a los layers es, bueno, vamos a explicar aquí, si ustedes quieren, bueno, aquí hay una opción interesante, pero y pues secundario básicamente, ¿no? Este es básicamente para colocar el current layer. Yo puedo dar highlight aquí y le doy clic aquí. Es lo mismo que darle doble clic como lo hice aquí. Esto sirve para colocar el current layer. Pero el current layer también lo puedes hacer con el doble clic, como lo hice aquí, doble clic. Así que esto está casi de más, ¿no? Y esto sirve para borrar un layer, ¿no? Yo puedo estar, por ejemplo, aquí en texto y le puedo decir aquí, eliminar el layer. Le doy clic, eliminé no, el layer text. Vamos a recrearlo nuevamente. El layer text. Ahí está. ¿Ok? Bueno, vamos a ver alguna de las opciones. ¿Ok? En este momento, como ya hemos definido nuestros propios layers, ¿ok? No vamos a tomar en cuenta el layer 0. Salvo para ciertas cositas que vamos a colocar ahí, pero normalmente ya no vamos a tocar el layer 0. Todo lo que vamos a dibujar en nuestro proyecto lo haríamos en cualquiera de estos layers, que es prácticamente lo que hemos creado nosotros, ¿no? ¿No? En estos layers, ¿no? Ya no el layer 0, por ahora. Bueno, vamos a algo por aquí, empezando por lo más sencillo. En los layers, por ejemplo, tenemos todos los layers tienen la definición de un color, ¿no? Si yo estoy en el current layer aquí, floor plan, todo se va a dibujar en color white, ¿ok? En color white. De hecho, por default, todos los layers en este momento, si se dan cuenta aquí, todos los layers son white, por default, ¿ok? Entonces, ¿podemos cambiar esto? Sí, y es lo que vamos a hacer. Para ver la diferencia aquí, por ejemplo, yo quiero que Dimension, le voy a dar clic aquí, Dimension sea, digamos, color rojo, ¿ok? El color 1. Le voy a dar clic aquí. Ya está. Dimension va a ser color red. Doors va a ser color, vamos a poner hielo, amarillo. Vamos al electric, vamos a cambiarle también de color. El electric va a ser green. Vamos a decirle aquí fixtures, va a ser cyan. El floor plan lo vamos a poner como white, ahí así como está. Furniture lo vamos a poner como vamos a poner un color de estos, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a coger un color como el que está aquí, 18. ¿Ok? Como un granatito por ahí. Ok, listo. Es como un marroncito. Windows. Vamos a escoger un color más o menos este color. Este color. Color 65. Y texto, otro layer más, vamos a escoger otro color también, como por ejemplo este color de aquí. Bueno, vamos a coger magenta. Ok, ahí está. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, yo he definido, ¿no? El color básicamente para cada capa. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo estoy ahorita en este momento en el current layer, el floor plan. Quiere decir que yo todo que dibuje en el floor plan va a salir de color white, ¿no? Y si yo me cambio, le pongo el current layer, establezco, por ejemplo, a texto, todo va a ser con magenta automáticamente. También es una forma de diferenciar las capas, ¿no? Porque uno normalmente le pone diferentes colores, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿en qué layer estoy? Current layer es floor plan. Por ejemplo, yo dibujo, como siempre, ¿no? Un círculo, a manera de ejemplo, ¿no? Un círculo. Estoy en ese, ¿no? Aquí lo voy a ver que estoy ¿no? Estoy en el layer floor plan. Aquí está. ¿Ok? Y miren el color. El color dice by layer. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si quieres no saber el color que es, se encuentra en el layer. Entonces yo me puedo ir, ¿no? A layer floor plan para ver qué el color tiene. ¿No? Te voy a decir layer,
¿no? Aquí está el floor plan color white. ¿Ok? Entonces aquí se define el color. Inclusive yo lo puedo cambiar aquí, miren. Lo voy a cambiar a un color, digamos, vamos a darle un color. Vamos a decirle, por ejemplo, 69, el color 69. Bueno, se parece a otro. Bueno, ahí está bien. Ya está, 69. Cerramos esto, miren, y se puso automáticamente 69. ¿No? Aquí, por ejemplo, me puedo ir otra vez y aquí me dice color by layer. ¿Ok? Quiere decir que en el layer lo estoy definiendo el color. ¿Ok? Todos los colores se ven en el layer. ¿Ok? By layer. ¿Ok? Y es floor plan. Ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, le doy clic a este objeto que pertenece a floor plan? Yo le digo properties y le cambio, ¿no? Digo, no, este círculo no va a estar en el floor plan. Digamos, vamos a ponerlo en es doors, ¿no? Ya lo cambié a doors, ¿ok? Ahí está. Y se cambió el color, ¿por qué? Porque los doors, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, porque los doors, aquí me dice, el layer doors, su color está definido by layer y allá en los layers dice yellow, amarillo. Y vamos a comprobar eso, miren. Aquí está doors. Ok, aquí está doors. Ok, y aquí está yellow. Doors, yellow. Ok, y así sucesivamente, prácticamente cada capa, ¿no? Tiene asignado un color. En este caso es lo que estamos haciendo. A cada capa le estamos asignando un color. Ok, entonces es muy fácil de entender. Básicamente ya estamos entendiendo pues el nombre de la capa, el estatus de la capa, ¿ok? O sea, básicamente en el estatus nos dice quién es el current. En este momento es floor plan, ¿ok? Y recuerden, el current quiere decir que cuando tú dibujas, automáticamente va a irse aquí al floor plan. En cualquier momento puedes cambiar el current. Por ejemplo, si yo me pongo a dibujar el floor plan, normalmente uno de las situaciones que se estila es, bueno, pues pongo el current layer a floor plan. Si voy a empezar a dibujar, por ejemplo, la parte eléctrica, entonces puedo ponerme el current layer al eléctrico, ¿no? Que sabemos que es green en cuanto al color. ¿Ok? Bueno, esa es una de las cosas interesantes, ¿no? El status, el current y el nombre del layer. Y también ya vimos el color, ¿ok? El color, ¿ok? Pueden asignar colores a los diferentes layers. Otra cosa importante también es esto que ustedes ven aquí, el plot. Esto también es bien interesante, lo que aquí nos está diciendo que todas las capas se van a imprimir. Cuando tú imprimas el proyecto, todas las capas se van a imprimir, ¿no? Pero si yo quiero que alguna capa no se imprima, yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo decir, por ejemplo, vamos a suponer que texto yo quiero que no se imprima. Entonces simplemente lo que voy a hacer es darle un clic aquí y listo, es todo, miren. Con un clic, aquí tiene el simbolito de que no se va a imprimir. Si yo imprimo este proyecto, todo lo que yo hice en texto no se va a imprimir. No quiere decir que va a salir del proyecto, no, va a seguir estando en el proyecto, ustedes lo van a ver en el proyecto, pero no se va a imprimir, nada más. Y ustedes pueden así, ¿no? Decirle, por ejemplo, además de texto, quiero que las puertas, los doors tampoco se imprima. Y quiero que la parte eléctrica tampoco se imprima. Entonces ahí tengo esto. ¿Ok? Tengo algunas capas que no se van a imprimir, las demás sí. Entonces ya vemos básicamente pues para qué sirve plot, color, status, name. ¿Ok? Bueno, otra cosa interesante también es que la opción lock, que la opción lock. La opción lock también es bien interesante porque eso nos va a permitir que alguna de las capas, ¿no? Yo quiera que ya nadie haga modificaciones y que no borre algo de esa capa por, digamos, por algún tipo de error o algo, ¿no? Y he dibujado muchos elementos en esa capa
y de tal manera que yo quiero que nadie no vaya a hacer una modificación, aunque sea no por error, ¿no? Entonces yo puedo laquear, ¿no? Laquear la capa, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el floor plan. Deja ver qué tengo aquí afuera. Vamos a ver qué tengo aquí afuera. Bueno, aquí tengo. Esto pertenece al doors. Que pertenece a doors. Ahora miren, vamos a irnos al layer. Por ejemplo, a doors. Yo lo voy a poner, aquí está doors. Voy a poner lap, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, doors está lock. ¿Qué quiere decir eso? Vamos aquí. Entonces esto pertenece a lock. Miren, yo no puedo no lo puedo seleccionar. Nada más aquí. Me aparece un simbolito aquí arriba. Bueno, no lo alcanzo a ver. No se ve el simbolito ese. Ahí está. Bueno, no alcanza a verse. Aquí aparece un simbolito que dice LAC, ¿no? Que es LAC. Entonces quiere decir que yo no le puedo hacer nada, ¿no? Y si tuviera aquí otro elemento, también va a estar LAC, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner si lo puedo mover. No, no lo puedo mover, miren. No lo puedo tocar. No puedo tocar. Está laqueado, ¿no? Vamos a decir layer aquí y está laqueado. Doors está laqueado. Aquí ustedes lo ven, ¿no? Entonces, esa es otra de las opciones de las capas, que ustedes pueden laquear las capas, ¿no? Como una especie de bloquear cuando, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ya teclearon, ya hicieron la parte eléctrica del proyecto y quieren que nadie lo toque por accidente. Entonces lo laquean, ¿ok? Como aquí, está laqueado. Doors está laqueado, ¿no? Aquí también tengo en plot, Doors no se va a imprimir. Electric no se va a imprimir. Texto no se va a imprimir. ¿Ok? Lo demás, si se imprime, todas las capas se pueden manipular, cambiar lo que quieras, excepto la capa Doors que está LAC. ¿Ok? LAC, no se puede. Bueno, esto que ustedes ven aquí que dice on o off es básicamente para ponerlo visible o invisible, ¿no? Visible o invisible, básicamente. ¿Ok? Por ejemplo, habíamos dicho de que originalmente todas las capas se van a ver en el proyecto. Cuando ustedes tienen un proyecto muy congestionado, ¿no? Porque lo tienen todo en ese proyecto, tienen lo que es el floor plan, tienen furniture, todo lo que es mueblería, tienen fixtures, todas las lamparitas y eso que van en los techos, tienen la parte eléctrica, puertas, todos los dimensionamientos, textos, ventanas, tienen todo aglomerado en su proyecto, ¿no? Y si quieren ustedes que no, para facilitar un poquito las cosas, alguno de las capas o de los layers, ponerlo como invisible, que no se vea, ¿no? Pero ahí va a estar, simplemente no se va a ver. Ustedes pueden, pues, colocarlo obviamente aquí, ¿no? Este es el área para colocar eso, ¿no? ¿No? Obviamente, por default, todos están visibles. Pero quieres que algo no esté visible, pues bueno, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, Dimensions no lo quiero visible, eh, Furniture no lo quiero visible y texto tampoco lo quiero visible, ¿no? Entonces vamos a acercarnos por aquí y ahí está, ¿no? Aquí están las capas. Aquí le puse que Dimension, la capa Dimension, no lo quiero visible, ¿ok? Puedo dibujar primero y después lo puedo colocar, pues, no visible, ¿no? Lo mismo pasa con la capa Furniture. También ya quizás el proyecto ya está avanzado y no quiero ver el furniture ahorita porque me estorba quizás y no es, digamos, de materia importante en ¿no? En el proyecto porque quiero ver otras cosas, entonces puedo apagar furniture, como aquí. Lo mismo texto, no quiero ver los textos en este momento, pues lo puedo apagar. Pueden apagar cualquiera, pueden apagar todos y encender uno nada más. Pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Si quieren ver, por ejemplo, el floor plan nada más del proyecto, pues pueden apagar todos,
¿no? Pueden apagar todos y dejar el floor plan solito. Lo van a ver solito, nada más el puro floor plan. ¿Ok? Así se puede jugar, básicamente, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, vamos por aquí. Tenemos también algo importante que es, obviamente no vamos a hablar de viewport y eso porque no hemos trabajado todavía con layouts, ¿no? Cuando veamos layout vamos a ver todo esto, lo que es el viewport, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en line type también es interesante porque aquí también nos dice qué tipo de línea vas a trabajar con las capas. Y si te das cuenta, todos por default son continuos, línea continua. Bueno, tú puedes cambiar también esto. Si tú lo quieres diferente tipo de línea, lo puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí dice, por ejemplo, Dimension tiene tipo de línea continua. Yo le puedo dar clic aquí y me dice ahí que si tengo chance de cambiar a qué tipo de línea, ¿no? Para el layer correspondiente, porque es continuos. Pero como ustedes pueden ver, solamente hay una opción con continuous. ¿Qué cosa es? Es una línea sólida, así como esto. ¿Dónde están los demás? Bueno, pues por default, AutoCAD no los carga por default. Ustedes tienen que cargarlos, ¿no? Los tipos de línea. Y lo pueden hacer a través de aquí, de esto que es load. Que vamos a cargar los tipos de línea. Vamos a decirle que queremos todos. Vamos a controlar todos. Le voy a decir OK. Y ahí está, le voy a decir OK nuevamente. OK. Ahora si nos vamos aquí, miren, Dimension, ¿qué tipo de línea quiero? Puedo escoger cuál. Mira, dice que el default ahorita es Continuous, Solid Line. Puedes escoger cualquier tipo de línea, ¿no? Para el Layer Dimension. Y así sucesivamente puedes cambiar del tipo de línea para cada capa, ¿no? Básicamente. Bueno, también tienes algo bien importante que es lo que es el line weight. Line weight. ¿Ok? ¿Qué quiere decir básicamente esto? Es qué tan gruesa quieres la línea para las capas. Es probable que alguna de las capas lo quieras más grueso las líneas, ¿no? Y aquí tienes la oportunidad de colocar un line weight mucho más gruesa que otra. De hecho, vamos a ver los tipos de, ¿no? Aquí line weight, miren, vamos a ver dimension. Miren, ahí están todos los tipos de grosores. Y el default es pues el súper delgadito, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, quiero que dimension esté a 30 milímetros. O quizás el eléctrico lo quiero un poquito más gruesito, puedes coger esto, ¿no? Entonces ya depende del proyecto que estén haciendo. Ustedes pueden escoger básicamente el line weight, quiere decir el grosor de la línea, ¿no? Y también, de paso, pueden escoger también ustedes para cada capa, ¿no? Aparte del line weight, ¿no? También pueden escoger una transparencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan suavecito lo van a ver? Vamos a verlo en un ejemplo, miren. Aquí tenemos este, no, esto está, vamos a ponerle layer aquí. Vamos a quitarle el lag, ¿no? Voy a poner aquí activo, activo, activo. Ahí está, ¿no? Ahora miren, cuando yo me vaya a transparencia, esto de aquí está en el layer, me parece que 2. Si yo le cambio la transparencia es un valor entre 0 y 90, ¿no? Entonces 0 es pues básicamente lo más visible y 90 casi no se ve nada, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle 50. Miren. Aquí te van a ver 50. Van a ver un poquito más suavecito. Y vamos a ver aquí. Ok, entonces, miren, vamos a ver la transparencia aquí, ¿no? Está, el default es 0, ¿no? Que quiere decir que se va a ver pues, clarito, ¿no? Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, transparencia, un número más grande de 0 y cada vez se va a hacer un poquito más transparente, transparente. De tal manera que si ustedes le ponen 90 va a ser súper transparente, ¿no?
el default es 0. Vamos a poner, por ejemplo, miren, 50, ¿no? Como lo habíamos hecho hace ratito, ¿no? Vamos a hacer clic en 50. Ok, entonces esto es para el layer doors. Ok, bueno, vamos a quitar esto aquí. Esto, bueno, debería estar un poquito más suave, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no, por ejemplo, por qué no cuando yo le cambio a transparencia un número, vamos a quitar esto, le cambio a transparencia, ¿no? Y no hizo efecto, ¿no? Vamos a poner inclusive 80, perdón, 80. ¿Por qué no hizo efecto? Ese es el gran detalle, ¿no? Lo he hecho al layer doors y este elemento pertenece al layer doors. Es porque ustedes, para que ustedes vean los efectos de la transparencia, necesitan activar un status bar, uno de estos elementos del status bar, ¿no? Uno de estos elementos. Y el elemento que tienen que activar es precisamente este elemento. Ok, miren. Vamos a darle clic aquí para ver lo que dice. Miren, ahí dice, clarito. Este elemento es transparencia, porque visualiza la transparencia. Visualiza o no visualiza. Como está apagado, entonces no se visualiza la transparencia. Entonces vamos a aprenderlo. ¿Qué? Lo voy a aprender. Miren, si se dan cuenta, ahora sí ven la transparencia, ¿no? Lo ven un poquito más oscurito, ¿no? Vamos a cambiar un poquito más. Vamos a poner, por ejemplo, casi 90, 88. ¿Ves? Casi no se ve nada, ¿no? Casi no se ve nada. Vamos a ponerle ahora sí, vamos a ponerle el default, ¿no? 0. Pues básicamente eso es lo que significa, ¿no? En cuanto a los layers, significa la transparencia. Ustedes pueden cambiarle transparencia también. Si quieren algo, por ejemplo, que no tenga tanta relevancia en su proyecto y lo quieren imprimir livianito, pueden cambiarle la transparencia a un número un poquito más grande para que se imprima un poquito más suave que lo demás. Quizás lo demás es más importante. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen una alternativa aquí en transparencia. ¿Ok? Obvio que por default todos tienen transparencia 0. O sea, quiere decir que se va a ver cómo está, ¿no? Y mientras más aumentan el número llegando a 90 es cuando la transparencia empieza a hacerse más suave, más suave, más suave, más suave. ¿Ok? Tienen ahí esa opción. Lo mismo existe en Lightweight. Por ejemplo, en Doors. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en Doors. Vamos a quitar eso, el que no se imprime, ¿no? Esto de Doors, por ejemplo, dice que tiene línea continua y además tiene el line weight, el default. Vamos a cambiarle line weight, por ejemplo. Miren, vamos a ponerle, por ejemplo, este, más gruesito. ¿Ok? Ya le cambié a Doors el más gruesito. La pregunta es, ¿por qué no se visualiza aquí un poquito más grueso? Es porque ustedes tienen que activar otro status bar. Recuerden, hay un status bar para visualizar las transparencias y hay otro status bar para visualizar, ¿no?, los grosores de las líneas. Y eso ustedes lo van a tener aquí. Miren, ya activamos este, pero no hemos activado este que está aquí, que es el que visualiza el grosor de las líneas, ¿no? Vamos a ponerle aquí para que ustedes lo vean que dice. Miren, que show or hide, muestra o no muestra, ¿no?, el grosor de las líneas. En este momento nos dice que está off. Entonces vamos a prenderlo. No, mire, al prenderlo ya me salió aquí, ¿no? Entonces vamos a decirle en layer. Entonces en layer lo que ustedes están viendo aquí es que el layer doors, ¿ok? Acá está el layer doors, ¿no? Tiene color amarillo, tiene línea continua y tiene, ¿no?, grosor un poquito más grueso que los demás, ¿no? Y además tiene, bueno, 40 milímetros. Bueno, no le he puesto transparencia. Podía haberle puesto transparencia si quería yo, ¿no? Ok, entonces ahora si se dan cuenta, vamos a poner el current layer al doors, ¿no? Vamos a ponerle aquí, doble clic. Miren quién es el current layer ahorita. Doors. Quiere decir que todo lo que yo dibuje en este momento va a entrar en las características
de layer doors. ¿Qué quiere decir? Que el color va a ser amarillo, que el tipo de línea va a ser continuo, que el line weight va a ser este grosor y transparencia, bueno, pues está el default ahí, ¿no? Entonces, mire, probemos esto. Vamos a dibujar polilíneas. Miren, más grueso. Todo más grueso. ¿Ok? Ahora ustedes quieren hacer un cambio. El cambio lo pueden hacer aquí, en el layer. Porque si ustedes han dibujado muchos elementos en ese layer y si quieren hacer un cambio, el cambio va para todos los layers. Por ejemplo, vamos a cambiar el line weight nuevamente. Le vamos a regresar al default. Ahí está el default. Vamos a ver ahora. Ahí está el default. ¿Ok? Vamos a irnos al layer. ¿Qué tal si quieren cambiar hasta de color? En vez de cambiárselos a todos, lo cambian aquí en el layer, ¿no? Un color, por ejemplo, vamos a poner aquí este color. Vamos a poner otro más representativo por aquí. Probablemente este. Este es un amarillo diferente, ¿no? El número 40. Pues aquí se reflejó. Este ya es número 40, ¿no? El color. Claro que el color aquí no me va a decir el número 40. Lo que me está diciendo color by layer. O sea que me tengo que ir al layer y ahí establecer el color, ¿no? ¿En qué layer pertenece? 2. El tipo de línea by layer. O sea que me está diciendo vete al layer. ¿Cuál layer? Al layer 2. Y ahí cambia el line type. Si quieres qué color es, bueno, pues el color es by layer. O sea, vete al layer y ahí vas a encontrar el color que es este objeto, ¿no? Obviamente este objeto también pertenece al mismo, ¿no? Layer 2, porque es el current en este momento. Y ustedes lo van a ver básicamente aquí, miren, ¿no? El current, ¿ok? Bueno, vamos esta es quizás la primera parte. Vamos a regresar aquí un ratito para entender esto. Quizás esta es la primera parte de lo que es layers. La idea es, pues, crear unos layers. La idea es entender para qué sirven layers y alguna de sus opciones, que quizás ya hemos visto hoy, sus opciones, por ejemplo, el current. Ya sabemos que el current es importante porque, pues, dibujamos, esos elementos se van al current. En este caso tenemos doors, ¿no? El current. Podemos no prender o apagar los layers aquí. Eso lo vamos a ver más adelante. El lock también podemos laquear para que no hagan modificaciones en ese layer en particular. Tenemos plot para ver si ese layer, el contenido de ese layer se imprime o no. Tenemos color asignado a cada uno de los layers que se puede cambiar en cualquier momento. Tenemos el tipo de línea por layer, ¿no? A cada layer le puedo asignar un diferente tipo de línea. En este momento, pues todos son continuos, pero lo pudiera cambiar si yo quisiera, ¿no? El line weight quiere decir, pues bueno, le puedo asignar a cada layer un diferente tipo de grosor, si es que deseo. Ahí está la opción, si yo deseo lo puedo hacer, ¿no? Transparencia, también puedo trabajar con diferentes tipos de transparencias para cada, o sea, a cada layer le doy un tipo diferente de transparencia. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente vamos a tratar de entender básicamente lo que son los layers, ¿no? Vamos a tener otro video donde vamos a empezar a dibujar no, cierto material en cada layer y empezar a hacer unos tipos de operaciones ahí con los layers. Pero básicamente es esto como casi como una introducción, ¿no? A los layers, que esperemos que lo entiendan, pero lo van a entender mejor cuando empecemos a dibujar elementos en cada uno de los layers, ¿no? Y ahí es cuando ustedes van a entender las operaciones que se hacen con los layers. Bueno, vamos a quitar esto por aquí. Em, bueno, pues gracias a todos. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.